Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo video. 11:15 de la noche. El día de hoy estamos aquí reunidos para hacer nuestro habitual resumen de lecturas mensuales, siendo este el caso de noviembre tal y como lo dice en el título. Debo admitir que noviembre fue un mes en el que me volví muy loca. Quiero decir, leí muchísimo, 13 libros. Y si les soy sincera, creo que sé por qué, pero a la vez no lo sé del todo. Quiero decir, no me volví tan loca como yo creo, pero es verdad que tuve muchas lecturas obligatorias a la vez de 2 asignaturas. Sobre todo algunas eran obras de teatro, es decir, se leen súper rápido. También tuve las lecturas de clubes de lectura, algunas lecturas editoriales, también recomendaciones de amigos. Quiero decir, fue un mes bastante variado. Si es primera vez que se pasan por aquí, básicamente en los resúmenes de lecturas yo les hablo de todos los libros que estuve leyendo en el transcurso de un mes. Hago una breve sinopsis del libro, qué tal me pareció y si lo recomiendo o no. De todas maneras, si no quedó del todo claro, a medida que avance el video se irá entendiendo mejor. Es verdad que ninguna de las lecturas que leí en el mes de noviembre va a estar en el top de mis mejores lecturas del año al final, pero sí que hubieron varias lecturas destacadas. En fin, sin más nada que decir, creo que podemos comenzar. El primer libro que leí en noviembre, de hecho, es curioso porque se trata de un cómic llamado Llegar a un buen puerto o naufragar en el intento, de Jack London. Pero en realidad no es de Jack London, es de un artista llamado Cosa. Y a ver, hecho el cuento. Yo un día fui a la biblioteca con mis amigas y fuimos a la sección de cómic y vi un cómic que ponía en letras grandísimas Jack London. Y no sé si se acuerdan, pero en verano estuve leyendo Encender una hoguera, un relato breve de Jack que me voló la cabeza y me quedé con la espinita de seguir leyendo a Jack London. Y bueno, vi una novela gráfica que ponían grandísimo Jack London y digo, ¡ah! Y como íbamos a pasar toda la tarde en la biblioteca, yo agarré el cómic y lo leí esa tarde. No es exactamente una adaptación de una obra de Jack, yo más bien lo consideraría una recopilación de todas sus obras, incluso podría tener toques biográficos. Sin embargo, también tiene algunas viñetas que parecen más fantasiosas que otra cosa, entonces no disfruté de todo el libro porque no entendí realmente cuál era el enfoque o la intención de este, ¿saben? Yo lo sentí como por todas partes, no entendí la historia que me estaba contando, por eso ya la conclusión de que a lo mejor era un poco biográfico. No lo puntué, sobre todo porque sentí que no lo entendí. En ese sentido recomendaría este cómic a gente que le gusta mucho Jack London y le sabe. Luego, el segundo libro que leí en noviembre, la verdad es que le vino muy bien a mi corazón y a mi salud mental, porque tenía muchas cosas a la vez y dije, ok, este libro me lo mandó la editorial, parece reconfortante, se lo quiero regalar a mi amiga Gema. Ella le encantan los gatos, tiene como 3 gatos, si no me equivoco, o 2, yo diría que tiene 3 gatos, y quería regalarle este libro, sobre todo porque desde el momento uno en que lo abrí, dije, ok, este libro va a llegar a Gema de alguna manera, lo que pasa es que tengo que leerlo primero. Y se trata de Te receto un gato. No tenía ni idea de qué trataba, y conforme lo fui leyendo me enteré más o menos de la situación, en el que básicamente nuestro protagonista, nada más iniciar el libro, nos comunica lo inconforme, infeliz y agotado que tiene el trabajo. Ha comunicado su disconfort a varios médicos, todos les recetan cosas muy genéricas y ya a punto de rendirse y de hecho renunciar, le pide a un 10º médico consejo de qué debería hacer, y la consulta con este médico es como inicia el libro, llegando el médico a la conclusión de que lo que necesita ese hombre es un gato, y se lo da ahí mismo en la consulta. La cuestión con el libro es que es en parte una recopilación de relatos cortos en el que nuestros diferentes protagonistas pasan diferentes situaciones de agotamiento en las que su médico llega a la conclusión de que todos necesitan un gato. El libro es adorable, les va a tener el corazón arrugadito todo el proceso, se lee súper rápido, tiene una narrativa muy detallada. Es verdad que en ese sentido los libros escritos por japoneses me he dado cuenta que le dan un enfoque casi protagónico a las descripciones de la naturaleza, del exterior, el escenario en el que ocurren las cosas, y Te receto un gato no es la excepción. Habla mucho sobre los árboles, la naturaleza. Se me pasó así. Me habría encantado leerlo de exámenes finales, no les voy a mentir, y ya le regalé Te receto un gato a Gema, así que nuestro objetivo con el libro fue cumplido y lo recomiendo muchísimo si están en una situación de cerebro frito y lo que quieren es desconectar y no saber nada de nada. Tercera lectura. Esta fue una recomendación personalizada por parte de mi mejor amiga Andrea, chicos. Ya saben que Andrea lee unos libros fantásticos y cada vez que ella le pone 5 estrellas a un libro me lo apunto en la lista de libros que tengo que leer sí o sí. Mi amiga tiene un gusto inmaculado y de hecho me escribió por WhatsApp para decirme, este libro me fascinó, tienes que leerlo sí o sí. Y se trata de Como Bestia. No es sencillo, de hecho tiene su grado de complejidad, ya que está narrado mediante una entrevista policíaca. Parece que desapareció una niña que apareció de la nada y que
fue cuidada por la familia de granjeros de este pueblo muy pequeño, porque están entrevistando a los miembros, al vecindario. La cuestión con la aparición y desaparición de esta niña es que la crió una familia muy curiosa. Digamos que estas personas tienen una conexión profunda con los animales, en específico el hijo de esta familia, y lo que el lector trata de descifrar a lo largo de toda la novela es qué rayos sucedió en este pueblo y cómo el folclore y la cultura de este terminó pesándoles, llevándolos a una gran tragedia. Ahora, no quiero contarles nada más por este tema de que es breve, no quiero destripárselos ni hacerles spoilers, ya que la magia de este libro en concreto es que lo vayan descifrando a medida que lo leen. Tiene un giro argumental tremendo que no pude haber predicho en mi vida y me encantó, no solamente porque me tomó por sorpresa, sino por la narrativa. Más allá de que sea mediante entrevista, que eso ya de por sí es bastante difícil de conseguir, ninguna de las voces, es decir, narradores que vemos a lo largo de esta historia se repite. De hecho, se diferencian muy bien entre ellos, tienen maneras muy diferentes de hablar, de interpretar la situación, y es mediante los acontecimientos que cuentan que el lector es capaz de llenar huecos, ser capaz de completar el rompecabezas que es el misterio de este pueblo. Hay ese halo mágico, casi fantasioso, otorgándole ese doble sentido, el choque entre el sueño y la realidad. Gente que parece excepcional, que tiene poderes y es capaz de romper barreras, y luego está la opresora, inevitable y brutal realidad que cubre a todo un pueblo, que cubre a toda una generación y del que no pueden escapar. El libro también habla un poco en parte de la herencia. A mí el estilo de escritura me tenía atrapada, muy mágico, como si estuviera en un bosque perdida y el libro intentara llevarme hacia la salida. Altamente recomendado, ¿ok? Tienen que leerlo. Ya se la saben, 2 días grabando el mismo video, sobre todo cuando se trata del resumen de lecturas mensual. Pero bueno, este mes tuve que hacer una relectura en contra de mi voluntad de un libro que no me encantó, ni la primera vez que lo leí ni la segunda. Y se trata de Hamlet, de William Shakespeare. Hiper conocido, no creo ni que haga falta que les diga de qué se trata porque es demasiado conocido, pero yo se los cuento igual. Es una traición imperial ambientado en la Europa de finales del siglo XV, en la que el rey de Dinamarca, Hamlet, acaba de morir en circunstancias misteriosas. Y su hijo, el príncipe Hamlet, regresa a su ciudad natal porque estaba fuera y se encuentra con el percal de que su tío Claudio es el nuevo rey de Dinamarca. Sin embargo, el príncipe Hamlet sospecha de las circunstancias en las que muere su padre y se propone descubrir la verdad. Ahora, la verdadera razón por la que no me gustó tanto esta famosísima obra de teatro es porque la sentí muy repetitiva. Entiendo, por supuesto, el tremendo valor literario que tiene este libro, quiero decir, trata temas de lo más innovadores, sobre todo teniendo en cuenta el momento en el que se escribió. Cosas como la naturaleza humana puesta en duda, la doble moralidad, la locura, el trauma de la pérdida, la traición y el pragmatismo dentro de la monarquía. Objetivamente hablando, son temas brutales y que de hecho son muy bien desarrollados dentro de la obra de teatro. A mí se me hizo repetitivo. En esta segunda ocasión leí la obra con una representación delante y no sé si mi opinión tiene algo que ver con la adaptación, ya que todo el rato están gritando, es todo muy dramático, todo muy grande. Entiendo que sea así teniendo en cuenta las circunstancias, pero a mí me da la sensación de que dan demasiado bombo con este libro, y si no tuviera las expectativas tan altas con él, probablemente me habría gustado mucho más de lo que hizo. Tiene una simbología tremenda, personajes icónicos, subtramas muy bien conseguidas, pero es que a mí no me termina de convencer. Lo leí una segunda ocasión y sigue sin gustarme del todo, y no se trata tanto de Shakespeare, ya que el Rey Lear me encantó, al igual que Much Ado About Nothing, que ya hablaremos de esa obra en breve, pero el punto es que Hamlet no es para mí, chicas. No me encantó. Lo recomiendo, por supuesto, porque es una de las obras más icónicas de Shakespeare, pero sin más. Esa es mi opinión, no me hagan mucho caso, quiero decir. Si Hamlet es su obra favorita de Shakespeare, me parece fenomenal, y en fin. Ahora vamos a lecturas no menos intensas, pero sí más breves, porque en el mes de noviembre también estuve leyendo el Manifiesto Antropófago, y esta es una lectura de 13 páginas, pero la cuestión es que esas 13 páginas están repletas de significado. Digamos que Andrade lo que hace en este manifiesto es poner en tela de juicio todo lo aprendido, lo impuesto, sobre todo lo impuesto por el extranjero, el tema colonial y el reconectar con el folclore y la cultura de un país esclavizado es el enfoque principal de la obra. Más o menos sería una invitación al hombre a reconectar con lo culturalmente inaceptado e incluso lo que es moralmente incorrecto. Por eso todo el tema de la antropofagia. Y es increíble. La razón por la que yo llegué a este manifiesto es porque mi TFG está centrado en el canibalismo como el tema esencial de mi investigación, y mi amigo Jesús me recomendó leer este manifiesto, por lo menos de cara a la teoría. Si les interesa todo el tema de la colonización, definitivamente tienen que leer el Manifiesto Antropófago, pero les hago la advertencia que tiene un uso de lenguaje bastante curioso. Yo me hice con una versión en digital
digital con una traducción muy buena y revisada, repleta de notas a pie de página y con explicación teórica al final. A mí me encantó, lo único es que no le puse puntuación porque considero que las teorías literarias no piden tanto ser puntuadas, sino reflexionadas. Y me gustó muchísimo, creo que de los mejores libros que he leído en todo el mes de noviembre, más que todo porque me removió. Es cierto que no tiene trama ni un hilo conductor, es literalmente no ficción, pero me parece que el manifiesto antropófago tiene un valor inmensurable que recomiendo muchísimo. Luego, en el mes de noviembre estuve reconectando con la poesía gracias al envío que me hizo Aurora H. Camero de su poemario La Vía Sutil. Es bastante extenso y ahonda temas muy personales, como lo es el deseo, la pérdida, la búsqueda de una identidad, los seres queridos, el lenguaje, la búsqueda de una tierra a la que llamar hogar y el sentirse una con el mundo. La verdad es que es un poemario tremendo, lo único es que con un uso de lenguaje muy complejo. No es el tipo de poesía que yo le recomendaría a alguien que nunca ha leído el género, porque lo que consigue Aurora aquí es como magnificar el lenguaje y hacer con él lo que se le da la gana, con tal de retratar la idea de cada poema. Es un laberinto en el que te pierdes y luego te encuentras, que te destroza, que te cuenta mucho más de lo que tú quieres saber de la vida de una persona. Hay momentos en los que tú dices, Dios mío, ¿por qué me estoy enterando de esto? Es muy personal, pero esa es la magia de la poesía. Estoy muy feliz con Aurora por habérmelo enviado, por haber confiado en mí. Lo que consigue en La Vía Sutil es algo muy difícil de lograr, que te desarma. Y creo que así describiría este poemario, desarmador. 10 de 10, altamente recomendado. Continuamos con una relectura. Si es que noviembre me alcanzó para hacer de todo, incluso para releer libros. Porque, no sé si lo saben, pero llevo un club de lectura en la librería Picasso aquí en Almería. Es un club de lectura presencial y pude elegir los libros. Estoy muy feliz y tuvimos la tercera reunión este mes de diciembre. Pero claro, yo quería volver a leer el libro y lo estuve leyendo en el mes de noviembre. Se trata de La Vegetariana de Han Kang, una lectura que me dejó tiesa en 2022. Y claro, cuando hice la selección de libros de los que hablar en un club de lectura, tenía claro que tenía que estar La Vegetariana porque es una lectura que te inquieta, de esas que te hacen pasarla mal desde el momento en que la inicias y una vez lo terminas te deja vacío. Y antes de hablar de qué pienso de este libro, que ya se pueden hacer una idea al ser una relectura, en La Vegetariana seguimos la historia de Yeon-hye, nuestra protagonista, cuyo conflicto inicia con ella soñando que está bañada en sangre y a raíz de ese sueño decide dejar de comer carne por completo. Y lo que veremos a lo largo de toda esta novela es las consecuencias que trae consigo el que ella dejara de comer carne. Narrado desde el punto de vista de su esposo, su cuñado y su hermana, vemos un retrato hiperrealista de la figura femenina dentro de la sociedad surcoreana actual, el silencio como resistencia de lo que oprime. Es brutal, de los libros que me han dejado más tiesa en mi vida. Lo leí por primera vez con 18 años, lo vuelvo a leer con 22 y ya no se trata de que en tan solo 140 páginas Han Kang es capaz de remover cada una de tus ideas y desmontarte el concepto que tú tenías de familia, de personas que se quieren y se apoyan, sino que te monta una película de lo más horrible y te la crees, que es lo peor. Me hizo muy feliz releer este libro, sobre todo porque tenía miedo de que no fuera tan grandioso como lo recordaba, y de hecho esta relectura me llevó a encontrar muchas más cosas que no vi la primera vez y me hizo aterrizar el libro. Recuerdo que la primera vez que lo leí estaba muy confundida, no entendía del todo lo que estaba sucediendo, sobre todo por este recurso narrativo de tener 3 voces diferentes, no tener capítulos sino partes, ser todo demasiado crudo, y realmente esa es como la esencia del libro, es crudísimo, desconectado por completo emocionalmente y obligando a todos los personajes a hacer cosas que realmente no quieren hacer, todo por presión y represión, porque realmente esta es una historia repleta de gente que se reprime, que ignora lo que sus instintos le pide y sobre todo ignora a Yeon-hye, que realmente esa sería la cuestión con toda La Vegetariana, como todo el mundo cuenta la vida de Yeon-hye menos la propia Yeon-hye. Yeon-hye es los destellos, es la razón sin decirte la razón, es el resistir y no podría recomendarlo más. Es de esos libros que te confunden, que no le interesa que lo entiendas, sino que simplemente veas lo horrible que puede llegar a ser el mundo, incluso la gente más cercana. Por si tienen curiosidad, este viernes tuvo lugar la reunión del club de lectura, así que han pasado 2 días de eso y la gente dijo cosas fantásticas que me hicieron muy feliz, más allá de si les gustó el libro o no, el simple hecho de escuchar lo que una lectura le hace sentir a alguien, a mí me remueve todo y enriquece mi experiencia lectora, me lleva a ver cosas que yo no vi por cuenta propia en mi experiencia personal lectora. A lo mejor no tiene nada de sentido lo que les dije de este libro, de igual manera lo recomiendo un montón, aunque no se entienda.
entienda. Y ahora viene una maratón de teatro, porque creo que lo dije hace un par de meses, que nada más había leído una obra de teatro este año, pero no estaba segura que sería la única que leyera, ya que tengo una asignatura llamada literatura norteamericana este cuatrimestre y estaba puesto que vamos a leer 2 horas de teatro. Ah, bueno, Hamlet es una obra de teatro que la tienen por allí, pero por ese lado sería la asignatura norteamericana y luego estaba la asignatura de Renacimiento, que teníamos 3 obras de teatro. Este mes de noviembre leí mucho teatro, 4 obras en total, que me encantaron. Fíjense que yo no soy muy una lectora de teatro, creo que es de los géneros que menos leo y definitivamente me encantaría retomarlo. No sé si suelen leer teatro o son como yo, que están muy perdidos en el género, pero las obras de teatro están pensadas y piden ser vistas, representadas visualmente. Quiero decir, el libro como tal es un guión de lo que sucede y lo que hice para volver mi experiencia lectora a una mucho más llevadera, ligera y disfrutona es buscar la adaptación de cada obra. Busqué la adaptación de Hamlet, busqué la adaptación de las 3 obras de teatro. No les voy a mentir, me encantó la experiencia de ver una obra de teatro en YouTube con el guión delante y ver cómo sucedían las cosas con el texto en directo. La verdad es que estuvo increíble y empecé esa maratón de la mejor manera posible con un tranvía llamado Deseo, o en inglés A Streetcar Named Desire. Yo lo leí en inglés porque soy estudiante de filología inglesa y a mí me pedían leer las obras en inglés, entonces pues estas en concreto me encargué de buscarlas en idioma original y busqué la película protagonizada por Marlon Brandon y no solo la película es fantástica, sino que la obra original lo es más. Y bueno, antes de hablarles de mi opinión del libro, que ya se pueden hacer una idea de cómo va a ser, tienen que saber que en un tranvía llamado Deseo vamos a seguir la historia de Blanche, una mujer que vive en el Estados Unidos a principios del siglo XX, que es profesora, pero al iniciar la obra la vemos viajando de su ciudad natal a Mississippi para quedarse un tiempo con su hermana menor Estela. Y lo que no sabe Blanche es que su vida va a tener un giro de los acontecimientos inmensos una vez llegue a Mississippi. Esta es una obra de teatro hiperrealista en el que las dinámicas familiares y las relaciones de abuso de poder son los verdaderos protagonistas. Aparte, por supuesto, de la diferenciación entre la realidad y la ficción, entre los sueños y el mundo real, pero sobre todo entre las verdades y la mentira. A mí Blanche me parece un personaje de lo más complejo, repleta de matices y me encanta que ella sea la protagonista de esta historia porque nunca realmente sabes de qué lado posicionarte cuando se trata de ella. Es una mujer con altos y bajos que se equivoca, pero que el mundo de alguna manera siempre le ha dado la espalda. Puedes llegar a entender su manera de comportarse una vez tienes en cuenta sus circunstancias. Es una lectura muy compleja, también violenta. Si quieren leerla, tengan en cuenta que van a encontrarse con más de una escena profundamente incómoda y con dinámicas de poder desiguales muy brutales. A mí me encantó sobre todo por el mensaje que deja. Estoy más que acostumbrada a encontrarme con obras en las que se ve claramente quién es el bueno, quién es el malo y hay pocas líneas de grises. Es genial de vez en cuando encontrarte con personajes refrescantes en los que no eres capaz de discernir si son buenos o malos. Te es difícil clasificarles y a veces ni siquiera puedes llegar a hacer eso. Si es que realmente los seres humanos por naturaleza no somos ni buenos ni malos, somos sencillamente humanos. Y eso es lo que esta obra de teatro intenta retratar y lo hace con creces. Es una alta recomendación para todo el mundo, deberían leerlo y si no, vayan a ver la película. Las otras 2 obras de teatro que leí son Mucho ruido, pocas nueces de Shakespeare y La muerte del vendedor de Arthur Miller. Voy a ir primero con uno y luego con otro, empezando con Mucho ruido y pocas nueces de Shakespeare, la segunda obra de teatro de mi asignatura de Renacimiento. Y estas sí que fueron unas risas. También busqué la película protagonizada por Emma Thompson y Kenneth Branagh y son puras risas, en parte porque Mucho ruido y pocas nueces es una comedia y aparte de ser evidente y tener un mensaje de lo más claro, tiene unas punchlines y unos giros tan graciosos que es imposible que no se la pasen bien leyéndolo y no lo terminen en una sentada. Y bueno, ya se pueden hacer una idea de lo que pienso del libro. Ambientado en el pueblo italiano de Messina a finales del siglo XVII, en él seguimos la historia de una familia que en un principio le es avisado que están a punto de llegar el pelotón de un príncipe. Y nuestra protagonista, Beatriz, como que no se fía tanto de este pelotón ni de este príncipe, sobre todo porque tiene una percepción muy negativa de los hombres. Y lo que veremos a lo largo de todo este libro es cómo ese grupo de soldados encuentran el amor en Messina y los conflictos que hay detrás con enamorarse. Temas aparte de lo evidente, como la búsqueda del amor o la necesidad de traer honor a una familia, en Mucho ruido y pocas nueces vemos una historia de lo más natural y común en aquella época. El matrimonio como la consumación de todo, la meta de vida de cualquier persona y cómo por amor la gente es capaz de hacer cualquier cosa. Puras risas, pero bromas aparte, es una obra de lo más ligera que no puedes evitar reírte todo el rato mientras la lees y claro que trata temas muy importantes como lo son la representación y el
rol que tiene la mujer en la sociedad, como también la manipulación emocional, la humillación pública, la importancia del honor. Para pasar el rato me parece increíble. Y la última obra de teatro que estuve leyendo en el mes de noviembre, ya la conocen, La muerte del vendedor de Arthur Miller. Es con diferencia la más experimental de todas. A mí me gustó bastante, aunque me costó un poco seguirle el hilo. Diría sobre todo que de cara a la segunda parte en adelante ya me empezó a gustar más. Pero antes de hablarles de mi opinión, creo que es importante que sepan que en La muerte del vendedor seguimos la historia de Willy, un hombre mayor que no se encuentra en las circunstancias económicas idílicas. Está al borde de la pobreza y ya no sabe qué hacer. Y al inicio del libro se nos sugiere que a lo mejor él está intentando acabar con su vida. Ahora, el conflicto de esta obra es que Willy haga las paces con su hijo mayor y entender de dónde viene su insatisfacción, frustrón y desasosiego hacia su propia existencia. Cuando digo que es una obra experimental me refiero a que Willy, como eje esencial o hilo conductor, ya que es una obra de teatro, no puede haber otro narrador que no sea el externo, Willy es una persona que parece delirar. Él no discierne la realidad de la ficción, los sueños del mundo real, y esa confusión que siente se la transmite al lector. Hay escenas en las que imagina a sus hijos mucho más pequeños de lo que son, en los que aparece Ben, hermano mayor, del que el lector se cuestiona si realmente existe o no, y hay muchas incógnitas a lo largo de esta obra de teatro, cuya intención principalmente es criticar el sueño americano y cómo, aunque la intención de este sea buena, es decir, darle una motivación o un objetivo de vida a un gran grupo de gente como es la sociedad estadounidense a principios del siglo XX, una repleta de problemas y con una reciente guerra detrás, pues por supuesto que la idea del sueño americano es motivacional, pero que viéndola desde un punto de vista realista puede llegar a ser bastante dañina. Y Willy no es más que un ejemplo de eso, un ejemplo de miles que hay, porque realmente lo que se nos cuenta en La muerte de un vendedor es el día a día. Es un hombre más del montón de los cientos de miles de millones que hay que se sienten exactamente igual que Willy. Y es durísimo, es una obra de teatro compleja, difícil de descifrar y no para todo el mundo. Quiero decir, puedo entender perfectamente por qué a alguien no le gustaría La muerte del vendedor. Sin embargo, a mí me gustó bastante. Le puse 4 estrellas porque resueno mucho con el mensaje de la obra. Es innegablemente universal y potentísimo. Si les interesa todo este tema de críticas sociales, tramas históricamente correctas y personajes que innegablemente sufren en masa, definitivamente tienen que leer La muerte del vendedor. Yo vi una adaptación que no es la primera, creo que es la segunda versión que se hizo de dicha obra y me gustó bastante. En medidas generales, todas las adaptaciones que vi de las obras de teatro que leí este mes me gustaron mucho. Altamente recomendado. Ahora, estamos finalmente llegando a la recta final de este resumen de lecturas, que me alegro mucho de haber hecho. A ver cuándo lo subo, ojo. Y vamos a volver a hablar de poesía. Poesía y relatos cortos, pero en concreto de Luna Miguel, ya que este mes me dio por volver a leer Pensamientos estériles, solamente que una primera edición que justo ahora ya no se imprime. Este libro ahora se imprime en la editorial a la que pertenece Luna Miguel justo ahora, que es la Bella Varsovia, y esta es la edición que te venden hoy por hoy. Son los mismos poemas, pero así como un poemario normal, mientras que la primera edición de Pensamientos estériles estaba en Cangrejo Pistolero Ediciones y era un poemario ilustrado. Yo me hice con esta edición en una librería de segunda mano y estoy hiper feliz que así sea. Para mí es muy difícil hacerles una introducción de poemarios, ya que realmente no tengo ni idea de qué puedo contarles sobre ellos, pero para mí en esencia Pensamientos estériles es una transición, ese paso de la niñez a la adultez, la crisis de los 20, es sentirse perdida y no saber qué hacer con tu vida y escribir un poema al respecto, el tener más que claro que tu juventud se agota y sentirte desesperada, vamos, un sentimiento de lo más universal y del que creo todos alguna vez pasamos. Y claro, yo la primera vez que leí este poemario tenía 20 años, me pegó durísimo, fue mi autorregalo de veinteañera y creo que no pude haberlo elegido mejor. Resuenan conmigo mucho la temática y el mensaje de este poemario, no soy objetiva, ya saben que me encanta Luna Miguel como poeta. Me dio la fiebre Luna Miguel, como hace tanto que no la leo, dije ok, que tengo pendiente breve por allí de ella, que tengo sin leer en mis estanterías que no sea Incensurable, que es su reciente novela que todavía no he podido leer, que la tengo allí, ay, deseando leerla muchísimo. Me di cuenta que tenía Exhumación de ella pendiente en mis estanterías, también lo compré de segunda mano y este no es un poemario como tal, sino un relato breve que Luna coescribe en conjunto con Antonio J. Rodríguez. La cuestión con Exhumación es que en él seguimos la historia de una pareja que en un principio nos hablan que están a punto de entrar en un club psicodélico llamando Rostro Expresivo, y lo que veremos en estas 70 páginas es lo que ocurre con este par dentro del club. Miren, decir experimental me parece corto, este libro raya en lo poético como también en lo ensayístico, pero sigue siendo un relato corto. Vemos las complejidades dentro de las relaciones
relaciones de pareja y cómo se puede llegar a rozar entre la realidad y lo fantasioso dentro de situaciones extremas. Hay apariciones de sustancias ilegales y cómo la tentación puede hacerle caer a más de uno. La verdad es que a mí me gustó mucho cómo está escrito, lo único es que no lo puntué. A pesar de que sea un relato corto y perfectamente lo pude haber puntuado, para mí este relato llamaba más a la introspección que a la puntuación. Yo diría que aquí el enfoque principal es el caos, el desorden, el desastre como concepto literario y cómo este puede llegar a tener mucho sentido dependiendo del enfoque que quieras darle, ¿no? Me gustó bastante, lo tenía pendiente en mis estanterías, ya lo leí, estoy muy feliz, y otro libro de Luna Miguel que he marcado como leído. Y llegamos al final del resumen de lecturas de noviembre. ¡Qué alegría! Después de 2 semanas alargando grabar este video, se consiguió, se logró en 2 días. Pero bueno, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Cuéntenme qué lecturas llamaron su atención, qué libros leyeron ustedes en el mes de noviembre. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Si por lo que sea yo les caí bien y quieren tenerme en sus redes sociales, abajo tienen enlace a cada una de ellas. De las 3 millones de redes que tengo, yo diría que me sigan más que todo en Instagram y en Goodreads, porque ahí les hablo sobre los libros que leo todos los días y el resto las tienen abajo. Nos vemos muy pronto en la próxima. ¡Adiós! La mitad de identidad que tengo se la he robado a mis hermanos. José Navales fue sin duda nuestro mejor cura. Es domingo y yo tengo la cara pintadísima, pero lo que sea para darles contenido a ustedes y la iluminación es del puta cola. Y sí,